the Crypt. Bienvenidos, insectos. Estaré con ustedes en un momento. Solo pondré en resguardo estos grandes beneficios. Como verán, niños y niñas, un guardián financiero de la cripta puede ayudarlos a ganar más dinero de la morgue. Ahí es igual si quieres crédito o un frío efectivo. Nosotros te garantizamos que coronarás el mercado. Apuesto a que eres el tipo de persona interesada en el dinero. Como en nuestro cuento de hoy. Es acerca de 3 chicas que compran todo lo que pueden mientras sea en un beneficio. En un horrible momento se me ocurrió llamarlo condolencias. Condolencias. Está hecho. Richard, lo lamento, en No verdad. te preocupes, los perros acabarán con él. Ya no te lastimarán. La buena Sophie, el buen Kingsley, siempre fieles. Los perros siempre te aman. No importa el pacto que hicimos con el diablo. Claro, querida. Los animales no entienden estas cosas. ¡Ay, Dios, no! Vámonos. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Es solo un deseo más para dejar las cosas bien. No más deseos. Pero quiero hacerlo ahora y sé que tengo que hacer. ¿Cómo puedes creer eso después de lo que hemos visto? Esta abominable cosa que desde su tumba ha venido a responder tus deseos. Ay, no puedo mandar muy lejos con mi último deseo. Si tú no quieres hacerlo, solo deténme, Richard. ¡No! ¡No! El tercer deseo no se debe usar. Es la única manera. ¿Sophie? ¡No! Lo hice, Richard. Verás, pedí que este amuleto sea de alguna persona que en realidad lo necesite, mi amor. Ahora somos libres del pasado. ¿No te das cuenta que si el amuleto pasa a manos de otro, nosotros Ya tienes tu último deseo, cariño. Somos libres. Para siempre. ¿Qué son esos? Son para el Día de Brujas. Somos una tienda de curiosidades, no de disfraces. Dolores, así como vamos, muy pronto seremos pobres. Y ningún padre con poderes mágicos cambiará eso. Si queremos sobrevivir, tendremos que ampliar nuestra clientela. ¡Jamás! No voy a permitir aquí niños traviesos corriendo vestidos como fantasmas, asustando a la gente. ¡Brujas! Fantasmas, brujas, lo que sea. No despreciaré las artes de la oscuridad. Eso haría que nuestro padre se revolcara en su tumba. Lo siento, papá. Eso es muy noble. Hello? Hello? Can you hear me? If you're thinking of coming back from the dead anytime soon, would you please let us know, because we could use the space. Ve, ayuda a Marlis antes de que rompa algo.
Ah, que ella se ayude sola. Ella es más cariñosa que tú. Claro que sí. Con una actitud como la tuya, me sorprende que puedas tener alguna amistad con alguien. Al fin y al cabo, yo no tengo 30 y sigo soltera como tú. Debe haber una buena razón para que ningún hombre se te acerque, además de que no saben qué hacer con alguien tan fea como tú. ¿Será que eres aburrida? Aburrida como esta tienda. Ay, qué graciosa, pero creo que pedí algo de ayuda. Claro que lo hiciste, querida. Pero tu hermana y yo estamos discutiendo negocios. O la falta de ellos. Ah, sí, los negocios son lentos. Terriblemente lentos. Quizás sea tiempo de que reconsideremos nuestro giro. No venderé la casa de curiosidades del señor Dedos. Se lo prometimos a papá. Los tiempos cambian y las personas también. No olvidemos que Basil y yo tenemos parte de los honorarios de la abuela. ¿El dinero nos podría ayudar? No quiero vender. No puedo. Es terriblemente egoísta. No entiendo por qué papá la dejó al mando. Creo que debimos haber protestado. ¡Te odio! Yeah, well, I hate you even more. In fact, I detest the actual day that you were born. You wretched little mistake. Has it ever occurred to you that one more prophylactic to a box and it would have been just the two of us? You liar! That's not true! ¡Miren! Esto es de la suerte. 3 deseos. Es la cosa más estúpida que he oído. Basil, ¿nos vas a acompañar? En un momento, querida. The ham smells delicious. It's lamb, you twit. Lamb, you say? Interesting. Carry on, I'll just be a minute. Como les iba diciendo, ese amuleto de la mano del mono es solo una vieja historia, algo que papá nos contó cuando éramos niñas. Es más que eso, Levon. Estaba en un libro. Sí, gracias, Marlies. Tu perspicacia literaria siempre nos inspira admiración. Pero como casi toda la gente sabe, todas las historias vienen de libros. No siempre. Algunas vienen en los periódicos. Ay, paren su discusión. No importa de dónde viene esta historia. Lo importante es saber si es verdadera. ¿Para qué? Todo lo que sabemos es que esto es un amuleto. Marlies, ¿preguntaste de dónde viene? Te lo dije. Era una venta del Estado. Los dueños están muertos. Cuidado con el amuleto. Está maldito. Escúchenme. More meat. More meat. A simple please would have sufficed. Do you see what I have to put up with around here? Do you? It's ridiculous. What about a magazine? On occasion, stories are found in magazines too. Thank you, Basil. Have you taken your medicine? Good. Then feel free to continue embarrassing yourself as much as you like. Levon, listen to me. Yo creo que lo que dijo Marlies esta mañana es cierto. A él no le gustaría que vendiéramos la tienda. ¿Cómo sabes eso? Porque nuestro padre nos mandó esto. Una ayuda desde su tumba. A cada dueño, no más. Así que mantén tu cuenta. Cada deseo se hará realidad. Así que ten cuidado con lo que... Ay, demonios, no puedo leerlo de más. Déjame ver. Algo ilegible. Codicia yo deploro. No suena muy amigable, ¿verdad? ¿Ya se durmió la abuela? Sí. Y Basil, qué pena. ¿Están seguras de lo que están haciendo? Si recuerdo bien, los deseos que se piden después traen algo terrible. Entonces tendremos que ser más listas que la gente del libro. Todos fueron codiciosos. Correcto. Empecemos con algo pequeño. Seremos más cuidadosas.
No desearemos más de lo que realmente necesitamos. Exacto. Deseo 1.000.000 de libras. ¿1.000.000 de libras? Estamos bien para la muerte. Tú dijiste algo pequeño. Eso no es pequeño. Sí, sí lo es. En un esquema de cosas. No olvidemos que tenemos un poder ilimitado aquí. Podría fácilmente pedir 100 millones o 1.000.000.000 de libras. No importa eso si realmente no pasa nada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ella está aquí? Claro que sí. ¿Cuánto? Correcto. Espere un momento, por favor. No lo quiero. Tengo miedo. ¡Ay, cállate, cotorra maldita! Es el abogado de mi padre. ¿Hola? ¿De qué se trata? Uno de los accionistas Sí, señor de nuestro Katz. padre acaba de mandar a su abogado a la oficina de correos. Aparentemente estuvo perdida en el sistema cerca de 40 años. ¿Y qué más dijo? De acuerdo con el manifiesto, 3 centavos en la fuente. Sí. ¿Centavos en la fuente? Sí. Víboras de agua. Solo existen 4 en todo el mundo. Ahora 3 son nuestras. Con un valor de 250.000 libras la pieza. ¿Cuánto es? 750 libras. ¿Sabes lo que es eso? El amuleto funciona. ¡Esto funciona! Excepto que tú pediste 1.000.000, no se me hace lógico. ¡Ay, no importa! Somos ricas, somos ricas. Si no somos... O, mejor diríamos, ella lo es. ¿De qué hablas? Como dueña de la casa de curiosidades, los centavos le pertenecen a ella. Ay, pero ella lo compartirá con nosotras. ¿O no? No la pierdas de vista. No lo puedo creer. 3/4 de 1.000.000 de libras y es todo mío. Para compartirlo con las dos, claro. Bueno, yo no creeré nada de esto hasta que los centavos estén a salvo en nuestra caja. Ay, nunca dudes del poder espiritual del mundo. Si papá quiere que seamos exitosas, así será. Yo me quedo en la tienda. Regresen enseguida y traigan los centavos. Quizá sea mejor que ponga los centavos en mi caja de seguridad del banco. ¿Caja de seguridad? Ajá. ¿Cuándo? Desde que papi murió, todo fue parte del convenio. Pensé que lo sabían. ¿No? No lo sabíamos. ¿Por qué no nos dijiste? Pensé que lo había hecho. Bueno, creí que no era importante. No te preocupes, esos centavos serán buenos como nosotras. ¿Qué quiere decir con que no hay centavos? En el teléfono usted nos dijo que lo sabía. 3 centavos que valen 250 libras cada uno. Sí, lo siento, pero como pueden ver ustedes mismas, hay algo que se perdió en el embarque. Oiga, ¿qué se supone que voy a hacer con 33 víboras de agua? Te lo advierto, Marlis. Deja de hacer eso ahora. Marlis, ¿me escuchaste? De nuevo le doy mis condolencias, señorita. Pero como le dije antes, tengo un compromiso que cumplir. Mr. Kurd, I don't care if you're having dinner with the Queen in your underwear. If you don't take your hands off me right now, I promise you I will personally introduce all 33 of these snakes. No me importa si usted tiene un compromiso con la reina en ropa interior. ¡Ya basta! ¡Deja de hacer ese ruido, estúpida tonta! ¿Qué, por favor? ¿Dónde se encuentran las dos? ¿Accidente de auto? ¿Están muertas las dos?
¿Está Marlies muerta? El doctor dice que probablemente no sintió nada. Estábamos discutiendo de regreso a casa. No dejó de llorar. No. ¿La puedo ver? No, el auto está... Fue un infierno. Después de que tú te saliste. Ella no dejó de llorar. No, basta. Esto es peor. ¿Te acuerdas de la caja de seguridad? Ella tenía una póliza de seguro. No. Todo es mi culpa. Es por 1.000.000 de libras. Exactamente lo que yo pedí. The monkey's paw. El amuleto, destrúyelo. 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 I don't know if I can. Read it again if you have to. You can't do it. Ya sé, con el amuleto puedo traer a Marlies de regreso, sí que vuelva. No puedes. Es exactamente lo que ellos trataron de hacer en el libro. Ella quería a su hijo de regreso y así fue como regresó, pero como estaba en ese momento, un cadáver. Quiero hacerlo. Quiero hacer que cambie el libro. Dolores, Marlies se fue. No hagas más daño. Dame el amuleto. Oh, no, me quedan todavía 2 deseos. Dámelo. Tengo 2 deseos. No, Doctor, it's not healthy. Ella cree que tiene poderes mágicos. Es solo un amuleto de madera, nada más. ¡Levon! De acuerdo, está bien. Te veo mañana. Ay, sé cuál puede ser el segundo deseo. ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Dame eso! ¡Deseo! ¡No! ¡Que Marlies regrese, pero... como era antes del accidente! ¡No! ¡Contito teléfono! ¿Hola? Sí, gracias. Voy para allá enseguida. Era de la funeraria. Dicen que necesitan vernos inmediatamente. No puedo hacerlo. No puedo ir para allá. Está bien. Iré yo. A ti nunca te importó. Ella era tu hermana y tú la odiabas. Como le dije a su hermana. Muy extraño, señorita, muy extraño. Está viva, ¿cierto? Oh, no. No tan extraño. Pero sí lo suficiente. Mire. Oh, no entiendo. No. Francamente, nosotros tampoco. La policía dijo que el auto se había salido de la carretera. Sí. El auto se incendió, se desfiguró toda, se quemó. Señorita, el auto de su hermana no se pudo haber incendiado. Cayó en el lago. ¿En serio? Sí, pero algo bastante irregular pasa aquí. De alguna manera, la policía no se dio cuenta de esto. Antes de que su hermana se saliera de la carretera, alguien le disparó en la cabeza. Was murdered. ¡Asesina! Yo no diría eso. Los tiempos cambian y la gente también. Marlies te dijo de su póliza de seguro que le dejó al abogado de mi padre y la asesinaste. ¿Es correcto? Y también te digo que me voy y no me detendrá tu ridículo amuleto. A ver, pídele que te regrese a la pequeña cerebrito. You had all the money you could ever need, but no. You had to fuck with history. Eres mala. No, no lo soy. Solo hago lo justo. ¿Me casé con un tonto? La abuela no cambiará su testamento nunca. Yo ya pagué mis deudas y ahora quiero salir de aquí.
Y nadie va a detenerme. Dame ese maldito amuleto, Dolores. No quiero que lo vayas a usar en mi contra. No te preocupes, Levon. Ya pedí mi deseo. ¿Tú qué? No soy tan mala como tú crees. Pedí mi deseo para alguien más. Deseé que mi último deseo se le concediera a mi hermana. Eres patética. Yo no quiero tu deseo. De hecho, deseo que tu deseo te sea devuelto. ¿Y está hecho? No, no es cierto. Porque yo no le dije al amuleto a qué hermana me refería. Lo dejé que siguiera con su ridículo juego. Y el amuleto escogió darle el deseo a Marlies. Lo gracioso de esto es que el deseo de Marlies era pasar más tiempo contigo. ¡Qué pena por Levon! Ella malamente quería ser rica, pero terminó como otra chica del amuleto. Hombre, y un You'll be pleased to know, kiddies, that the girls settled their differences and reopened the store as Ye Old Goriosity Shop. It's so nice to see a little family business that gruesome. As for me, I'm afraid a few of my investment strategies have got me into trouble with the IRS. Not to worry, though. The joke's on him. I'm about to make a killing.